¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Percy Luna desde la Confederación Nacional de Apicultores del Perú. Nuevamente, con los grandes de la apicultura, con los maestros de la apicultura, el segundo día de la jornada virtual internacional. En esta vez nos encontramos con Walter, Vincent y Yanko, tres grandes apicultores que nos están compartiendo su experiencia desde Chile, Uruguay y también mañana se hace presente desde Portugal. Esta vez, esta vez, Walter Tomás nos va a comentar toda su experiencia sobre el manejo de las colmenas antes y después de la invernada. Entonces, Walter, te dejamos con la palabra. Bueno, en un principio agradecer la invitación de CONAPI. Surgió la idea, se la presentamos a Percy muy abierto. El grupo de amigos, junto con Marco Amorós de Argentina, con Vicente de Chile, con Yanko de aquí de Uruguay también, y quien les habla de Uruguay también. Junto con Perú, que Perú es una ventana al mundo, hoy por hoy mucha gente lo ve, y no es solo para Perú, es para todo Sudamérica y habla hispana, obviamente. Hoy el tema que nos toca tratar es un receso productivo para un arranque de temporada. Receso productivo que puede ser la invernada, pero hay lugares que no hay. Pero vamos a hablar primero, vamos a charlar un poquito entre nosotros, hablar un poco con Vicente, con Yanko, si les parece, antes de empezar la presentación. Estaría bueno dar cómo les pareció ayer, cómo lo vieron ayer a la charla. Mucho, por lo menos en el caso nuestro, nos ha dado buena repercusión, si les parece. Podemos charlar un poquito de eso. Claro que sí. Y bueno. Yanko, arrancamos con Yanko, porque ayer arrancamos con los más jóvenes y me tocó primero, así que ahora lo hacemos al revés. Bueno. Presentación, Yanko Molina. Bueno, yo estuve ayer de Colonia, Uruguay, Guadalacase más precisamente, y Colonia Valdense, criadero de Reina, Apiarios Molina. Bueno, ayer tuvimos una jornada muy linda entre colegas, junto con Api, con Percy también. Fue la verdad que muy gratificante estar y un orgullo de estar con todos los colegas apicultores y transmitirle a todos los hermanos también latinoamericanos todo nuestro conocimiento y todo lo que nosotros podemos aportar como apicultores, digamos. Así que un agradecimiento para todos y para los que están presentes ahora, seguramente atentos a la pantalla aquí, esperando la disertación de Walter. Gracias. Bueno, y primero, bueno, de ayer, bueno, un placer y sentirse muy suelto porque no solo fue la muy buena charla de Yanko, sino que fue una charla entre amigos también, ¿no? Nos soltamos y no tuvimos esa presión que en un momento no se sentía ni que estábamos saliendo al aire, era muy familiar el tema. Y muy dinámico. Sí, y mucha gente en lo personal nos llamaron, mandaron mensajes, que les gustó mucho la dinámica, les gustó mucho cómo se fue dando. Por ejemplo, Franco de León, que le dije que lo iba a nombrar, de Argentina, también tuvimos un muy buen rato conversando y él dando ideas, y bueno, y se agradece eso y felicitando a todo el grupo, así que se lo hago extensivo a todos ustedes, en el caso de Franco, pero en el caso de muchos otros también que mandaron mensajes y felicitaciones. Así que por ese lado, súper bien lo de Yanko. Esperemos que Walter mantenga el nivel. Vamos a intentar. Que es importante. Y bueno, y lo otro, más que nada, Walter lo conocen porque ha estado en las redes últimamente, le ha tocado viajar un poco también, pero me gustaría decir un par de palabras de iniciación como para presentarlo. Walter es un apicultor de Uruguay, criador de reinas. Todos los que estamos aquí participando somos criadores de reinas.
Y en esa actividad de Walter además tiene un plus que viene del norte de Uruguay, donde hay cierto grado de africanización, porque sabemos que muchos de los apicultores que escuchan estas charlas tienen abejas diferentes, algunos tienen abejas europeas, otros tienen cruza, y muchos otros tienen abejas africanizadas. Aunque las africanizadas son distintas en cada lugar, no son iguales porque las cruzas hacen que no sean iguales. Hablar de africanización por generalizarlo es un error, porque no todas son del mismo grado de defensividad o de comportamiento, pero Walter tiene ese doble matiz de conocer una abeja más de frontera contra Brasil, que tiene cierto grado de africanización. Walter ha sabido ver cuelgan de los árboles, cuando uno lo abre, abejas difíciles de manejar, pero además de todo eso es un gran amigo, diría el mayor consultor entre nosotros que tengo en el nivel apícola, hablamos casi a diario, bueno, la verdad, a diario. Y bueno, es ese intercambio y eso que uno va enriqueciendo y abre el conocimiento porque sabemos lo que pasa de un lado y de otro, y la verdad que es un placer tenerlo hoy. Aprovechémoslo, vamos a tener la posibilidad de intercambiar como las otras actividades y los invitamos a hacer preguntas. Con Yanko trataremos de estar atentos y con Percy atentos a las distintas preguntas como para irme echándolo. Y eso, así que Walter, te pasamos el micrófono, al final lo vamos a usar los tres, ¿verdad, Yanko? Veremos si le damos un poco de espacio, pero le vamos a pasar la palabra. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Walter Tomás Romero, montevideano. Por esas cosas de la vida voy a vivir a Artigas y conozco lo que es la abeja de la frontera. Muchos años me inicié, producí miel, iba a la producción de eucaliptus, después bajé a lo que era material vivo, vuelvo a contar, me inicié, producí como cualquier productor, pero me interesó la parte de crianza de reina. Ahí uno empieza a hilar un poco más qué tengo que mejorar de mi capacidad productiva, y bueno, mejorar primero, aprender a hacer una buena celda, y después comenzar en lo que es lo que muchos piensan, mejoramiento genético y todo esto, pero para que tengan un pantallazo, primero que nada hay que aprender a crear una buena celda. El tema de hoy es otra cosa, el tema de hoy es la estrategia de arranque de la temporada. Pero hablando un poco también, porque es un todo, ahora van a ver en la charla, como bien dijo Vicente, hablamos de distintas abejas, uno tiene que conocer la abeja que cada uno tiene, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ir desarrollando en lo que es la charla. Tengo 53 años, hace 22 años que soy entre criador de reina y productor de miel. Bueno, es más o menos por ahí. Y bueno, y sin más preámbulos, creo que arrancamos lo que es la presentación. Ahí está. Bueno, esta jornada se inicia teniéndole muy buena idea de juntar varios países como Chile, Perú, Portugal, Uruguay y Argentina. Una charla entre amigos, una charla bien distendida, en la cual agradecemos a la plataforma CONAPI, agradecemos a Percy por la buena onda de poder permitirnos estar en lo que es la charla y poder participar en de esta jornada de 3 días, que es muy, muy enriquecedora. Van a ver que va a haber muchas cosas que ustedes las pueden aprovechar. En lo que nosotros hablamos de estrategias para la salida de la invernada y el desarrollo de las colmenas. Bueno, aquí nosotros para tener una estrategia tenemos que partir de una base. Yo les voy a contar la experiencia que nosotros tenemos aquí en Uruguay, porque cuando hablamos de la invernada, hablamos de una invernada, pero hablamos también, como les dije al principio hoy, de un receso productivo. La invernada en otros países puede ser como Perú, el momento donde hay mucha lluvia, puede ser un receso productivo también. Aquí, por ejemplo, en la zona de Maldonado, como siempre lo nombro, a pesar de que Uruguay es muy chiquitito, tenemos un receso productivo que es en verano. Diciembre, enero hay un receso, hay un quiebre en lo que es la curva de floración. Ya van a ver lo que nombro cuando hablo de curva de floración.
les voy a contar un poquito y les voy a explicar, por el que no sabe, al muchos ya lo saben también. Y hay un receso también en ese verano. Y también, y después por la costa, del lado de Maldonado, ahí empieza a haber pequeñas entradas, y en el invierno, a la salida del invierno, tenemos colmenas muy desarrolladas naturalmente, por la entrada de un eucalipto de costa que se comporta diferente. Bueno, el éxito de un buen despertar de las colmenas es haber hecho un excelente trabajo al cierre de la invernada. ¿A qué apuntamos con esto cuando hablamos de un cierre? Hablamos de cómo nosotros, en algunos que ya entienden, lo tienen claro, las últimas entradas de lo que es los últimos aportes del medio, que en cada zona es diferente. Algunas puede ser a fin de verano, otras puede ser a mediados de otoño. Uno tener claro cuándo termina la entrada. Y ahí contar, dependiendo del flujo de néctar, 40 días o 30 días antes, para bajar a cámara esa colmena. Yo les voy a dar una pequeña reseña, porque es la base para uno poder invernar una abeja que tenga los cuerpos grasos bien desarrollados, que críe grasa, o sea, que engorde la abeja, ¿tá? Para nosotros poder encarar lo que va a ser la primavera. La primavera, que es a donde apuntamos con las distintas estrategias, a que arranque una abeja que de cierta manera se va a estresar mucho, porque tiene que atender cría, tiene que desarrollar la colmena, tiene que salir a un pecoreo, pero vamos a ir un paso antes. Vamos a hacer algo artificialmente, que ahora les voy a contar, para que cuando llegue ese momento el estrés no la supere y la abeja no encontremos despoblación de colmena. Aquí la base de nuestro trabajo sin duda es tener una reina del año, Dios quiera, o una reina, el que no es transhumancia, o no se mueve hacia otras producciones no se mueve a otros cultivos, como en el caso aquí en Uruguay hay mucha gente que hace transhumancia al eucaliptus, y después vuelve a su lugar de origen. Y eso ahí exige un poco más de la colmena. En el caso del que hace transhumancia, tal vez ir atrás de la floración y la producción, la exigencia de esa reina es mucho mayor, porque ha pasado una primavera, ha pasado un verano, y ha pasado lo que es esa exigencia de fin de otoño, que le da muchos kilos de miel, pero exige mucho de una reina. Una exigencia de proteína, de mucho desgaste. Entonces, el que ya no mueve la colmena va a poder tal vez recambiarla cada 2 años, tal vez. Y bueno, como les digo, nosotros hablamos de una estrategia de arranque, pero también hablamos de un buen cierre. Y hablamos de un bloqueo natural. Recién, como les comentaba, nosotros cuando cerramos colmenas al fin de la temporada, tenemos un bloqueo o un bajado a cámara, que nosotros decimos, invernamos chato, 30 o 40 días antes del fin de la floración. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que la abeja se apriete el nido de cría, ¿tá? Que los nutrientes deben ir a las larvas o a esa cámara que tiene mucha postura. Al haber ese ingreso de néctar y polen, no permita que la reina siga poniendo, y esas últimas abejas que van a emerger de los cuadros se nutran, engorden, lo que nosotros hablamos de una abeja gorda, que es la que se va a preparar para la invernada. Ahí dentro de todo esto tenemos un bloqueo natural, como ven en la primera foto. Conjuntamente con esta estrategia de bloquear naturalmente, también tenemos lo que es la parte sanitaria, importantísimo. Uno saber tener muestreo, más adelante lo vamos a desarrollar, un muestreo de varroa. Conjuntamente con la nutrición, con esas dos cosas combinadas, vamos a tener un muy buen trabajo, ¿tá? De invernada, un muy buen trabajo de bloqueo, un muy buen trabajo de sanidad. Haciendo un pequeño muestreo, que es entre 200 y 300 abejas, vamos a saber en qué parámetros entramos a la invernada sanitariamente y tomar los recaudos pertinentes, ya sea con un producto de síntesis o un producto orgánico. El uso del poncho es fundamental, el comprimir el nido cuando uno empieza a cerrar las colmenas, pero cuando hablamos de comprimir el nido, simplemente es mirar de arriba
cuántas calles de abeja tengo, si están 6, y llevarlo ahí. Tal vez no sea el momento, 6 calles, 7 calles, sabemos que vamos a tener una pérdida de abejas porque la abeja, algunas van a morir en el fin del proceso del cierre de invernada, porque es una abeja que ya viene trabajando y eso, pero de todas maneras ya tenemos un parámetro de hasta dónde va nuestro nido de cría, y bueno, y después ir acomodando. En la próxima visita ya podemos reemponchar, lo que le decimos nosotros, y es una muy buena herramienta. Walter, ¿me permití? Sí, sí. Está bueno este punto tocarlo porque hace 2 días recibimos un grupo de 34 apicultores de visita aquí en Reinas Toledo, y surgió el tema del poncho y el apriete y el tema de los remedios también. Y ahí está bueno que Yanko opine también en este punto, porque de repente es un momento llave ¿no? Estamos en algunas zonas en pleno invierno, otros como saliendo, otros que no tienen un invierno declarado como tenemos aquí en el sur de América Latina, pero que igual tienen un momento de receso. El tema del poncho, preguntaban si, por ejemplo, si en los días feos, frío, si era conveniente abrirla para apretarla, y yo le decía, y muchos de los que estaban, que ya emponchaban también, decían, no, los días nublados, frescos, son los mejores días para poder emponchar, porque la abeja está racimada y una lo ve. Entonces no hay que tener miedo de abrir una colmena en un tiempo malo, siempre y cuando lo que vamos a hacer es para ayudarla. Si yo la abro y veo que está bien y está emponchada bien y sé que tiene reserva, no la reviso más. Pero si yo la abro y veo que en vez de estar emponchado en 4 o 5 marcos, está emponchado en 8 y tiene 5 de abeja, yo ese día feo me permite ver el tamaño real de la abeja, ¿no? Y asegurar, como decía Carlos Correa con el grupo, que era el técnico que venía con ellos, asegurar siempre que adentro del poncho haya reserva de comida, que muchas veces emponchamos y la vemos bien, es chequear la comida. Entonces, cuando una colmena está emponchada, a veces mirar no tanto el medio, sino mirar el último marco si la reserva está o no está. Y en el tema de los remedios, también mucho cuidado, porque por lo menos aquí en Chile ha habido muchos problemas con los medicamentos, y por eso lo quiero decir, y en otros países de repente están en la duda, donde hay más africanización, cura menos y cura. Muchísimo cuidado con los remedios. Primera cosa, colocamos un remedio en la colmena y vamos a no abrir el paquete y no vamos a echarle al barrera a todas las colmenas. Lo ideal es abrir un paquete y curar algunas pocas primero para chequear que ese remedio no va a tener un efecto secundario, como ha pasado que ponen el remedio, y aquí ha pasado con número de hasta 400 colmenas, apicultores que han perdido hasta 400 colmenas poniendo el remedio. Le ponen lo que dice el marbete, lo que dice la etiqueta, de poner 2 tiras en las colmenas, y a veces las colmenas no están fuertes, o el remedio vino expuesto al sol, largó más medicamento de la cuenta, y cuando le ponemos las 2 tiras que lleva, nos hace una matanza enorme de abejas. Entonces, primero, una tira. Y muchas de las empresas que venden el producto lo recomiendan así. Una tira primero y una segunda tira una semana o 10 días después. Pero no poner las 2 tiras juntos. Porque es mucho más seguro asegurarse uno. Y segundo, que cuando curo unas pocas, no tomo el riesgo de que si me fue mal y curé 400 y el remedio anduvo mal y me mató más de la cuenta, me va a traer un problema. Entonces, mejor que me mate unas pocas o me dé el problema unas pocas y tomar la decisión. Y lo otro que recomendamos acá, que estamos hablando de productos autorizados, ¿verdad? Sí, sí. El producto autorizado que compran, siempre guarden el envase, porque ahí hay un código que es el lote, para poder reclamar, para poder decir que el lote está bueno o está malo. Tanto como que exceso de tratamiento y nos puede matar la abeja, como problemas de falla. Por lo menos aquí en Chile ha habido muchísimos problemas y muchísimas pérdidas de colmena por estas causas. Capaz que me fui, pero me pareció importante. Claro. Y este tema, Walter, da para tocar. Da para rato. Ahí va. ¿Verdad, Yanko? Hablando un poco de lo que... Perdón, Walter, una
que creo que lo vas a tocar hacia adelante ahora, es el tema del muestreo, ¿no? Sí. Va, esperamos Lo desarrollamos más adelante. Era primero un pantallazo de los distintos parámetros. Y está bueno eso que dijo Vicente, por ejemplo, del emponchado y el control de reserva interno. Pero a no tenerle miedo a dejar algún cuadro de miel afuera del poncho, ¿no, Yanko? Lo hemos hablado, eso lo hemos visto, ¿no? Sí. Exactamente. Si me permitís, Walter, ayer cuando hablamos de los paquetes de abeja, en un momento Walter creo que nombró por ahí, o Vicente, el tema de controlar varroa en fase forética, digamos, cuando está encima de la abeja. Y bueno, una de las cosas que favorece el bloquear la colmena es justamente dejar expuestas los ácaros en las abejas, ¿tá? Al bloquear la cría. Y bueno, y la eficacia del medicamento que utilicemos, ya sea un síntesis o un ácido oxálico, orgánico, lo que sea, siempre la eficacia va a ser mucho mayor porque la varroa que tenemos, vuelvo a repetir, está fuera de la celda. Entonces es mucho más fácil controlarla. Simplemente eso. Eso es una de las efectos más importantes que produce el bloqueo de las colmenas, ¿no? Esa pausa que nos permite, esa ventana que nos permite controlar varroa con mayor eficacia, digamos. Sin duda. Aquí, por ejemplo, en la segunda foto, mostramos una torta proteica, pero el sentido de esta foto es mostrarles que uno tiene que conocer la proteína cruda que entra al fin de la temporada. ¿Por qué? Tiene que estar por encima de un 20%, 22%. Y si en el caso está en esos parámetros y debajo, nosotros tenemos que caerle con ese aporte. Pero habiendo una pequeña entrada, más esa torta, que nosotros lo que usamos es una levadura de cerveza desactivada, micronizada, para que sea palatable a la abeja, con una azúcar impalpable o azúcar flor, que le dicen en Chile, es mitad y mitad, nada muy complejo, mitad y mitad, y es polvo. Ustedes lo ponen arriba una servilleta y ustedes ven que se comió la servilleta y va comiendo de abajo para arriba. La humedad de la misma colmena genera que se humedezca la torta y ellas la consumen muy bien. Esa es una manera de darla. Ya les voy a mostrar otras fotos de otra manera de dar las tortas, de este polvo que ya lo... Primero, el amasado de las tortas a veces para el apicultor le resulta un poco... le requiere tiempo y eso, y nosotros fuimos buscándole la vuelta. Hay momentos que usamos torta, hay momentos que usamos polvo. ¿Cómo lo distribuimos en la cámara? Se lo vamos a mostrar más adelante. Aquí un poco los distintos tipos sanitariamente que nosotros hablamos, así como hablan de las tiras de los principios activos, amitraz y flumetrina, también tenemos el orgánico, las tiras de cartón orgánico, que como bien decía Vicente, la prueba. En el caso aquí, el peligro que puede haber o la dificultad que puede haber es que haya habido una pequeña entrada, la abeja es muy roedora, sobre todo la que nosotros tenemos sobre la frontera, es muy roedora y se nos comen las tiras y nosotros venimos a los 15 o 20 días y vemos que se nos comió la tira. Tenemos que recurar, tenemos que sacar esa tira que ya le comieron buena parte y volver a andar siempre con un paquetito en la camioneta o en el vehículo que ande para volver a curar. Se revisa, así como dijo Vicente hace un ratito, se revisan las tiras y uno tiene en cuenta eso. Hay momentos que ustedes van a ver alguna foto en otra presentación tal vez, que la abeja no le gusta, es extraño a la colmena. ¿Y qué va a hacer ella? Va a tratar de eludirlo, de pasarlo por el costado. Y sencillamente, aunque ustedes no lo crean, las tiras de los principios activos como flumetrina y amitraz, ella la barniza. Hay una foto excelente, no la tengo en el momento acá, pero las barniza y no hace el impacto que tiene que hacer en la colmena o de esos 40 días. Repito esto, que no está de más. Curar de menos, poner tiras de menos, o que se pase el tiempo de cura, no es bueno. Genera resistencia. Lo que sí es bueno es rotar los principios activos. Y hoy por hoy tenemos la tira de orgánico, de cartón, que en algunos países la tienen, en otros tal vez habría que ver cómo adquirirla, como dijimos recién, que sean avalados por
en el caso nuestro, el ministerio, que nosotros tenemos, que hay un ministerio que rige esa parte, que son aprobados por las distintas entidades. Walter, Sí. aclarar que, por ejemplo, para que no quede la duda, ¿no? Sí. Cuando yo hablo de poner una tira y la segunda, en realidad vamos a poner la misma cantidad, lo que buscamos que el impacto inicial del remedio, si por ejemplo las abejas están con poca reserva, poco alimento, que es lo que suele pasar, porque también tenemos que ver que son distintas realidades y distintos países, ¿no? Claro. Sí. Aquí suele pasar que en la época de otoño, cuando se cura, en la zona central de Chile, las colmenas vienen de un periodo de no alimento y de muy poco alimento. Sí, eso hay que tener en cuenta, totalmente. Esa abeja tiene que estar nutrida para recibir esa tira. Acuérdense en que, les cuento un caso personal, a nosotros, por ejemplo, nos pasaba, en mi caso allá en el norte, una vez curé colmena saliendo de un receso y me mataba reina, me mataba abeja. No entendía el por qué. Era porque mi abeja no estaba preparada para recibir esa cura. Cuando uno sale de un receso y quiere producir ese impacto, primero hay que nutrir la abeja. La abeja no puede estar débil, porque una tira en esas condiciones puede significar una mortandad, una despoblación de la colmena también, previo a lo que es la invernada, obviamente estamos hablando de eso. Le estamos dando distintos piques porque es la base para nosotros vuelvo al pie, es la base para nosotros obtener un buen arranque de temporada. Dándoles todas estas explicaciones, nosotros los vamos a hacer entender del por qué es importantísimo no prestar atención al cierre. Bueno, también no hay que dejar de lado lo que son las colmenas, la clasificación de colmenas. En el caso, la categorización de las colmenas, que sean, hablamos de 3 tipos, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Nuestro mayor potencial productivo, cuando nosotros hacemos la clasificación preinvernal, cuando vamos a los apiarios, es la tipo 1 y la tipo 2 nos va a dar el potencial productivo que vamos a tener en la próxima temporada. Cuando tenemos los distintos parámetros como reina nueva, sanitariamente están limpias las colmenas, bien nutridas, cuerpos grasos desarrollados, que nada más después tenemos alguna prueba para contarles después cómo nosotros, una prueba a campo muy sencilla, de cómo nosotros sabemos si nuestra abeja está preparada para la invernada. Bueno, avanzando un poco en esto, los cambios estructurales y fisiológicos que vamos a tener cuando nosotros hacemos toda esta compresión del nido de cría. Como les decía, una compresión del nido, una disminución del área de cría, van a empezar a apretarse la colmena, a quedar cada vez más pequeño el círculo de cría. Vamos a obligar a eso, natural o artificialmente también lo podemos hacer. Menor demanda proteica a las larvas. Nosotros esos nutrientes que deberían porque uno piensa, tengo una plancha de cría, y yo lo pensaba también, van a entrar bien a la invernada porque tienen mucha cría y los nutrientes están yendo. No es así. Cuando nosotros comprimimos el nido, nuestra abeja se achica y los nutrientes van hacia las últimas camadas de nodrizas que van a emerger, que son las que van a desarrollar los cuerpos grasos, y es la abeja que va a invernar. Es esa más o menos la estrategia que nosotros usamos para esos 100 días de invernada o un poco más en algunos lados como hay. Los distintos nutrientes van a las últimas abejas, como les decía, la formación de cuerpos grasos, lo que acabamos de hablar, el aumento de los niveles de vitelogenina. Cuando uno nutre, aumenta el nivel de vitelogenina en las abejas, que es la que no la va a hacer pasar todo ese periodo, el fortalecimiento, al engordar la abeja, vamos a tener un fortalecimiento de la microbiota, la membrana que es la que recubre el aparato digestivo. El mayor desarrollo de la demanda peritrófica favorece la absorción de los nutrientes. Contarles un poco que el aparato digestivo tiene como unos pelitos, y esos pelitos son los que absorben los nutrientes, para que tengan una idea gráfica de lo que es. Esos nutrientes que van a ir a los cuerpos de las abejas van a estar súper gorditas para entrar a lo que es la invernada. Y eso nos dan las nodrizas que van a arrancar en la primavera. Solo para explicar un poco esto. Esto es lo que no queremos. Cuando nosotros vamos a revisar las colmenas, es lo que no queremos en las colmenas.
los déficits nutricionales, ya sean causados por lo que es la barroa le quita nutrientes a lo que es la abeja, le absorbe, al lastimar la abeja, le quita los nutrientes, nosotros la engordamos la abeja y la barroa va y le quita esos nutrientes. Y después vamos a revisar las colmenas y hay despoblación, la abeja no aguanta ese estrés de arrancar y todavía estar débil porque la abeja la debilita, y todo el trabajo que hicimos de nutrir se nos cae. ¿Por qué? Porque no entramos sanitariamente bien. Y hay un poco de despoblación también porque no la comprimimos en tiempo y forma. Ustedes ven un precioso cuadro de cría a la derecha, pero ven que no hay reserva en el cabezal. Ahí, al no haber abejas, y nosotros tener el poncho, como yo digo a veces, tirado arriba de lo que es la cámara de cría, no está comprimida, la abeja no se comprimió, no es solo nutrición, no es solo carbohidrato, es humedad y temperatura. Una abeja que se desarrolla bien, con buen tamaño, con buena capacidad de sostener otras abejas, tiene necesariamente que haber recibido una muy buena temperatura, y eso lo logramos comprimiendo el nido con el poncho y le damos fortaleza. Aunque esté en la temporada en 3 cuadritos, pero bien emponchada, es fuerte. Aunque esté en cámara de cría, aunque esté en 5 cuadros, bien emponchados, bien comprimidos, son 5 cuadros fuertes de abeja, que después, cuando lo necesita, ella lo va a pasar por abajo del poncho en la primavera, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Aquí sí. Ahora cerramos bien el nido. Walter, de repente aclarar, porque ahí se ven las marcas de las tiras de los remedios y como que la colmena quedó arrinconada de un lado. Sí. Y que comentes eso, y la de arriba también tiene como un espacio también por la misma razón. Claro. Pero además eso, bueno, simplemente para que sepan, agradecer, no sé si Yanko está mirando lo que escribe los colegas, como se dice en Uruguay. ¿Sabés que hay gente de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Perú, que están escribiendo, y los invitamos a que sigan y que pregunten. Pero aclará eso, porque, claro. A ver, ¿por qué es eso? ¿Sabés que, perdón, los chats, yo no los estoy viendo, los chats? Yanko, no sé cómo lo manejás, disculpen. Bien. Yo manejo ahora el teléfono con los chats y el computador para no estar mezclando. Perfecto, no, ya los vi ahora sí. Sí, es lo mismo. Hay muchos saludos desde Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Saludos a todos. Es una gran charla. Adelante, seguimos, Walter. Ahí va. Un poco para explicar las tiras de oxálico, que lo que nosotros manejamos, en el caso nosotros en el criadero o en las colmenas de campo, es tener en cuenta que cuando la colmena se despuebla o vieron que se trata de evitarlo, quedan como lamparones blancos ahí, la abeja trata de evitarlo. ¿Qué problema tuvimos ahí? Ahí hubo una despoblación, el nido se corre para el otro lado, también vieron que hay un lado hay postura, en el otro no, ella se despuebla, y el efecto tendría que ser arriba, la cura tendría que estar arriba de la cría. Se corre el nido y no logramos el efecto deseado, y ahí la barroa hace destrozo, entonces, y un poco con que le quitan los nutrientes, la abeja se muere, se despuebla la colmena, y vamos a tener esa muy poca, la eficacia que tendría que tener el medicamento. Era la idea de contarles más o menos el porqué, de qué pasa cuando nosotros las colmenas no están bien comprimidas, el nido de cría se dispara hacia uno de los lados y nos lastima la barroa, nos hace mucho daño y hay una despoblación. Aquí les quiero mostrar el ideal. Una cámara cerrada en tiempo y forma, cerrada, comprimida, buenos cuadros de miel tiene para el cierre, si ustedes pueden apreciar ahí, entre 4, 5 y 6 cuadros a veces podemos lograr con una muy buena, y ustedes ven que son gruesos, cuadros como para cosechar. No se queden con, lo dejo porque eso les van a cambiar por abeja en la primavera, queden tranquilos, que esa reserva se la van a cambiar, así cuando empieza el estímulo, lo van a cambiar por abeja, ustedes van a tener la guarda en la vuelta de la cría, el aro de sobrevivencia que Yanko lo nombró ayer, es muy bueno tener una colmena bien bloqueada, que es de ahí que va a sacar toda la leña
en algún momento lo nombraron, todos los carbohidratos, que es la leña, para sostener esa colmena en la invernada y sobre todo nosotros tener esa calidad de abeja en la primavera, que sin duda uno se preocupa en la invernada, ¿cómo estarán mis colmenas? Si uno bloquea colmenas así, uno va a pasear al apiario después, tomarle el peso de atrás, unas colmenas bien bloqueadas que parecen un bloque, está muy bueno eso, demostrarlo. Walter, hay una pregunta acá, te lo vamos mechando para que Sí, no se sí, vaya sí, el tema. queda dinámico. Pero lo mencionaste un poquito antes. ¿Cómo te das cuenta, Valentín? Sí. Pregunta, ¿cómo te das cuenta que la abeja no entra con los nutrientes? Ah, perfecto, impecable esa pregunta. Nosotros cuando hacemos la prueba a ver si la abeja está preparada para la invernada o no, nosotros sencillamente agarramos un cuadro de cría. La abeja tiene que estar activa todavía. Uno cuando va a buscar reserva o toma la decisión de bloquear, uno pone el poncho en el piso y sacude arriba el poncho. Si la abeja vuela, o la mayoría de la abeja vuela, es porque la colmena no está preparada todavía. Si te queda un 30% de lo que sacudiste, se te vuela todo, es porque la abeja no está preparada, no engordó la abeja, no se preparó para lo que es la invernada. Ahí nosotros tenemos que tomar otros recaudos. Siendo que otras colmenas ustedes sacuden y la abeja queda toda acá y como arroz, esa abeja está gorda para entrar a lo que es la invernada. Una prueba de campo muy sencilla. Que por distintos motivos podemos tener una abeja que sea que esté muy voladora, una abeja muy nodriza, pero también es una abeja que fue nutrida para lo que es la entrada de la invernada. La mayoría de la abeja de esa colmena, ustedes ven que se preparó, que engordó, que desarrolló los cuerpos grasos, que le cuesta volar. Ahí ustedes tienen una prueba a campo de cómo uno toma los parámetros para una abeja de invierno. Una abeja de invierno que desarrolló esos cuerpos grasos. Esa es una. Estoy seguro, si ustedes agarran una colmena de esta y sacuden el poncho, la gran mayoría va a quedar. Siendo que de la anterior, muy poca abeja va a quedar en el poncho. Y ahí voy a cortarte por dos. Una, que Berlina, que no sé de qué parte sos, Berlina, me habla que tiene 22 grados o no menos. Y hablando de que no usa poncha y nunca lo usé. Está súper bueno mañana, y aprovecho para hacer la propaganda, que va a estar Joao Tomé, que está trabajando abejas en zonas de temperaturas que 22 grados no es nada comparado con lo que está usando, que es Dubái. Y seguro hágame recuerdo para hacerle la pregunta, ¿qué le ha pasado con el poncho con 50 grados? Aparte de lo que uno puede comentar. Y lo claro. otro, para los que tienen abeja africanizada, que a veces no queda nadie en el poncho, o muy poco, hay otra técnica que es agarrar alguna de las abejas jóvenes entre los dedos, hay que matarla, y la aprietan. Y cuando tiene una buena nutrición, la quitina, el cuerpo de la abeja es durito. Y cuando hay una mala nutrición de la abeja, la agarrás y se te deshace y se te hace como un jugo el cuerpo de la abeja. Claro. Es duro, pero también a veces es una otra forma para saber si vengo con abejas demasiado flacas o abejas que vienen con buena alimentación. Sí, sí, esa abeja es cuando nosotros, por ejemplo, enjaulamos, nos damos cuenta, cuando agarramos la abeja una a una, que es lo que hacemos nosotros, vos sentís que la abeja está firme, que está durita, está cuando uno la agarra. Y en cuanto a otra, cuando uno siente en los puntas de los dedos, obviamente que el que tiene abeja africanizada dice, me van a picar, pero a través del guante uno sencillamente lo puede hacer, un guante de látex se pone y lo hace y tiene ese parámetro también. Y en cuanto a lo que tú dijiste de los 50 grados, nosotros en el norte del Uruguay lo vivimos esos 45 grados. Y siempre, todo el año, el poncho nos acompaña. Todo el año, ya sea en las cosechas, ya sea en el arranque de la temporada, en el bajado a cámara, siempre nos acompaña el poncho. Pero vamos a dejarlo que Joao nos cuente un poco también la experiencia de él, en lo que es nosotros en producción, o sea, y siempre está el poncho. Bueno, ¿qué se hace mal? Esto aquí es tomar las medidas antes para no tener la falta de producción, digamos. Si lo hacemos bien, un bloqueo artificial, como les decíamos, con proteína y carbohidrato, o lo generamos, siempre cuando nosotros vamos a bloquear artificialmente con jarabe, va torta proteica, siempre. Cuando uno lo bloquea naturalmente, por lo general, o un muy alto porcentaje, no necesita la torta proteica.
a no ser que las entradas de polen de la última temporada sean muy bajas la proteína cruda, como les decía. Ahí sería bueno una tortita de proteína para complementar esa dieta. Bueno, aquí algunas curvas de floración de la zona. Tengo de mi zona y tengo de una zona de San Juan, que ahora les voy a mostrar también de Argentina, que hace pocos días estuvimos ahí, en la cual hay baches de floración. Y en esos baches de floración nosotros encontramos que hay la suplementación. Es una idea para que tengan en los baches, ustedes pueden suplementar ya sea con carbohidratos o con tortas proteicas para complementar lo que son las entradas de polen o de néctar en el caso que haya escasez. Es solo un pantallazo. Bueno, aquí nosotros arrancamos, previo a todo esto que les fuimos contando, arrancamos lo que son las floraciones que nosotros tenemos en nuestra zona. Cada uno va a tener una idea, ya sea con fotos. Hoy por hoy tenemos el celular, una herramienta fantástica que podemos sacar la foto, saber en los momentos que florece, cuándo es el pico para uno, armar su propia curva de floración para poder tomar las decisiones. La curva de floración los ayuda a tomar las decisiones, ya sea para un recambio de reina, saben cuándo es el alto de producción, saben cuándo arranca la temporada y poder contar para atrás y poder incentivar 25 o 40 días antes. Ahora les voy a explicar por qué. Para nosotros entrar de vez de la colmena, empezar a incentivarse con los primeros flujos de polen y de néctar, uno ya entrar con una abeja ya desarrollada. Ojalá sean 2 generaciones, pero con una ya entramos de otra manera. Igual, aunque desarrollemos solo una generación de abejas, ya entramos de otra manera, que no es el despertar de cero, que es lo que nosotros queremos hacerlo entender. Walter, hay Sí. una pregunta de Remberta de que ella usa la malla de propóleos, que es diferente al poncho. De repente, ¿podrías explicar los materiales que se usa como poncho y cuál es la principal función del poncho? Bueno, les cuento. En lo que es, dejo esta que está más bonita la foto. Los materiales pueden ser un nylon grueso del tamaño de lo que es la entretapa de la colmena o el tamaño de la colmena. Se lo gira, se lo pone y deja unos escapes. Unos escapes que más adelante les vamos a mostrar que nos denuncian el escape de humedad que tiene la colmena. El exceso de humedad se va a ir por ahí. Si uno la sella la colmena en invierno, uno corre el peligro de que esa humedad se transmita a la madera. Y no es bueno, ahí puede generar hongos y otro tipo de... Nosotros lo que buscamos con el poncho es girarlo, que haya un escape de humedad. La colmena en invierno tiene que sentir frío, muchachos. La colmena en invierno tiene que sentir ese rigor de la invernada, tiene que formar el bolo bien formado. Nada nos sirve una colmena que esté bien adentro de ese nido, haya una temperatura por encima de lo normal, y después ella salga a hacer una falsa primavera porque apenas calentó un poquito el día, ella sale y ahí ya quiebra lo que es la hormona juvenil, que viene más adelante en la charla para explicarles lo que es cuando hay un quiebre de la hormona juvenil. Bajan los niveles de vitelogenina y la abeja empieza a correr el reloj biológico de ella. Y el poncho hay distintos materiales, nylon de silo, un nylon de silo que es blanco y negro también, ojalá bien lavado, que no tengan el recaudo ese si lo llegan a reciclar. Después hay unos que usan corcho, una mallita de corcho. La malla de propóleo tiene escape, no es tan, no la veo como para utilizarla como poncho. Hay gente que la utiliza, yo he visto, pero no cumple la función que cumple el nylon. Después hay distintos materiales. Nosotros hay un nylon que es nylon de carpa, que hay muchos en Chile que usan el nylon del piso de la carpa, que es muy, muy bueno. Las bolsas de azúcar también he visto que usan, porque tienen la trama esa que permite el pasaje, pero no en su totalidad, y la hace respirar a la colmena. Walter, interrumpo un poquito, hay una pregunta acá. Sí. Valentín pregunta de la zona de Tandil, pregunta si el oxálico en invierno cristaliza. Sí. ¿Ah? Que ellos tienen un invierno crudo con 2 grados bajo cero, también como ocurre acá. Claro. Sí cristaliza si me permitís, Walter, sí cristaliza el oxálico si está lejos de la temperatura del área de cría, digamos, o del nido, o del bolo. Al arrimarlo, al tomar temperatura a través de vuelta, vuelve a
¿cómo es? Vuelve a su estado normal, esos cristales empiezan a desaparecer a la vista, digamos, ¿tá? Y hace efecto igual. O sea, el oxálico, al volver, al acercarlo a las abejas, de acá la importancia del poncho también, justamente, de repente meter la tira más adentro y cubrirla bien con el poncho para que el contacto con la tira sea mayor, ¿tá? Al comprimir el espacio hay más temperatura, las abejas están más compactadas, más juntas, entonces van a tener más contacto con la tira. No es que pierda efecto, que se cristalice. El ácido oxálico vuelve a hacer efecto, lo vuelvo a reiterar, cuando toma la temperatura del nido de cría. O sea, eso es algo que con el poncho nosotros podemos controlar. Está súper bueno lo que dice Yanko. Acuérdense en que son todos momentos diferentes, con cría y sin cría. Con cría, la colmena, aunque haya 2 grados en Chile, hace unos días hubieron zonas de 5 grados y 6 grados bajo cero. Pero si hay presencia de cría, el nido de cría va a seguir manejando los 33 a 35 grados. Si la colmena está buena, va a haber 35 grados, así que no importa la temperatura de afuera. Y si no hay cría dentro de la colmena, también debería andar por los 19, 20, 18 grados de temperatura en el nido. Sí, sí. Por eso es importante lo que decía Yanko, y ahí, viste, Yanko, que hay muchas preguntas sobre Varroa y sobre el poncho, que al reducirla nosotros obligamos que la abeja esté en el lugar del tratamiento. Yo me acuerdo hace muchos años haber venido a Chile, estamos hablando al principio, como 27 años en algunas visitas que hicimos antes de instalarnos en Chile, y apicultores que curaban y decían que los remedios no andaban. Y claro, curaban colmenas con 3 alzas y ponían 2 tiras en la cámara de cría. Y claro, se diluye eso. Entonces, mientras más apretado tenemos la colmena y obligamos a estar en el área de contacto, ya sea porque sea un remedio de contacto o un remedio de evaporación, y también tenemos que tener claro que, por ejemplo, el amitraz, que es uno de los remedios más utilizados, mata por contacto y también mata por evaporación. Entonces, si la tengo fuera del área, claro que no va a tener ni la temperatura o tampoco la abeja lo va a estar tocando. Es un tema que hace poquito hablaron con Anselmo, y yo capaz que en otra hacemos otra con Varroa junto con Anselmo, seguro. Está bueno. Otra pregunta que hacen. Y un aspecto que también hay que tener en cuenta, disculpa, Yanko, es de que el utilizar productos químicos generalmente está produciendo resistencia de la varroa. Entonces, lo que se sugiere, y tú lo dijiste, Walter, es bueno intercambiar el producto natural y el químico, hacer una rotación, ¿no? Y el otro aspecto que también me parece importante, y lo mencionaste, es de no dejar el producto químico en la colmena, porque eso a la larga va a generar resistencia. Tiene su periodo de tratamiento, tiene los días que deben de utilizarlo, pero no más, no dejarlo más tiempo, porque eso va a generar la resistencia que tanto nos está preocupando, porque ya están hablando de varroas super varroa. Entonces, eso ya preocupa. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo con lo que dice Percy. Es importantísimo rotar los principios activos. Por ahora, lo que nos va quedando ahí, entre pinzas, digamos, es el amitraz y frumetrina, ¿tá? Que son 2 principios activos, 2 moléculas que nos van quedando. Y después tenemos los orgánicos. El rotar, hacer una rotación con acaricidas de síntesis y orgánico sería lo ideal, porque varroa que quede resistente, el orgánico sí la va a voltear, sí va a surgir efecto, pero no el químico. Y tampoco está bueno utilizar 2 químicos en el mismo año, porque de esa forma vamos a ir agotando los principios activos y llegado el momento no nos vamos a quedar sin herramientas. En mi caso, por ejemplo, yo hace 8 años que trabajo solo con oxálico, con mucha intensidad, se hacen 3 curas al año y da muy buenos resultados, pero hay que trabajarlo bien
de acuerdo a la curva de floración, en los baches, en los momentos de receso. Hay que ser más fino en el manejo, pero se puede. Y siempre rotar un producto químico con un oxálico. El producto de síntesis, la hago cortita, por ejemplo, Amitraz, actúa en el sistema nervioso de las abejas. Por eso entender esto nos puede ayudar a veces el por qué, ¿no? Actúa en el sistema nervioso sobre la autopamina. La autopamina son unos receptores muy similares a la que es la adrenalina. Entonces, cuando la molécula entra, tiene como una especie de, vamos a llamarlo cerradura. Es como que la molécula entra como una llave en la cerradura, y permite entrar. Ahora, cuando empieza a haber mutación, empieza a haber resistencia, Varroa, el bicho, cambia en realidad, le cambia la cerradura y ya no entra más la molécula. O sea, no permite, o sea, ya hizo resistencia, no permite que la molécula haga efecto. Entonces ya se hizo resistente. Por eso es peligroso. El cambio, el ácido oxálico actúa por contacto, pero es un daño físico en realidad. Todavía no se sabe bien específicamente, pero ya se sabe que es un daño físico, que los propios cristales del ácido lastiman la quitina, la cutícula de la varroa, pierde el líquido, el sodio, y ahí se paraliza varroa. Se paraliza por falta de sodio, digamos, pero no por receptores del sistema nervioso. Porque también tenemos la frumetrina, que trabaja también en lo que son los receptores de sodio también, pero los dos actúan en el sistema nervioso, paralizando, produciendo una sobreexcitación, paraliza y cae. Cuando eso se nos acabe, Varroa va a andar por encima de las tiras como nada. O sea, rotemos por favor con productos orgánicos, ya sea, puede ser timol, el oxálico es más utilizado porque es más sencillo, se ha logrado. Claro. Funciona muy bien en diferentes momentos del año, con temperaturas bajas y altas también funciona bien. Pero bueno, un poco a modo de comentario para entender el por qué se produce esa resistencia y que después no tienen vuelta atrás, ¿no? Ahí va. Volviendo un poco bueno, gracias Yanko por el aporte. La verdad que es muy interesante eso sobre cómo actúan los distintos medicamentos sobre Te estamos enfriando, pero hay un saludo y también Anselmo. Anselmo. No podemos pasar a Anselmo porque no le digamos al jefe porque después no nos va a dejar en paz, pero al amigo, tratemos de sacarlo barata al amigo, que hay que leer el marbete, ¿no? Que hay que leer el marbete antes de tomar. Y otro detalle que no quiero dejar pasar, fue un temón. Varroa y Anselmo lo tocó hace muy poquito, pero mucho cuidado con las recetas que vamos tomando de un lado y de otro, que es lo que un poco Yanko decía. Muchas veces tomamos recetas que funcionan, sí funcionan, pero las tomamos de países que ya están con problemas, con dosis altísimas, y que estamos echando a perder todo ese producto y estamos acelerando el proceso de resistencia. Claro. Entonces, mucho cuidado, que lo usen y funcionen, estoy seguro, pero a lo mejor con los medicamentos autorizados y con dosis adecuadas va a funcionar igual, pero cuando hacemos superdosis que van a funcionar muy bien, lo que estamos creando es resistencia. Entonces, para todos esos países o esos apicultores que están en zonas que el tema de medicamentos, que no llevan una historia como Uruguay, como Argentina, como Chile, no lo echen a perder. Claro. No lo echen a perder. Sí, sí. Sí, las recetas magistrales que dicen que le pones tanto de esto y tanto de aquello a la tablita o al cartón, hay que tener mucho cuidado con la dosificación que se coloca.
Hay dosificaciones muy por debajo, pero por eso es estudiado lo que es tanto los productos de síntesis o los orgánicos. Hay un estudio, hay un respaldo de un estudio que nos dice los días, la carga del oxálico, por ejemplo, que lleva tanto de sal en lo que es las tiras. Cada producto ya fue estudiado y es para, ¿no? Y los tiempos también. Los tiempos, como hablamos hoy, es fundamental. Volviendo a la pregunta que nos hacía el compañero, nosotros teníamos y denunciaba mucho lo que es los cristales arriba cuando se enfrían, cuando se congela, cuando el nido se corre, uno ve que denuncian los cristales arriba, los cabezales, en el caso del oxálico. Y lo que uno tiene que hacer cuando uno cura con eso y se le presenta, por eso es importante el chequeo, sobre todo cuando curan al fin de la temporada. Ustedes van a ver que el nido se puede llegar a correr y ustedes esas tiras de oxálico tienen que reinsertarlas en lo que es el nido. Bueno, importantísimo este tema, da para mucho, como decíamos hoy, pero tenemos que avanzar. Importante para comenzar. Ahora ya hicimos la base, ya hablamos mucho de cómo entramos de la invernada a la primavera o a la floración temprana que tengamos, que puede ser el invierno, principio, fin de invierno, que es donde en el caso nuestro tenemos la colza o el rapso. Cada uno en su zona sabrá cuándo arranca y cuándo uno puede hacer una estrategia previo a lo que uno va a trabajar. Hay algunos puntos relevantes que nosotros tenemos que tocar. ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es nuestro objetivo que vamos para producir? Vamos a multiplicar colmena, vamos a lo que es crecer la colmena, desarrollar la colmena para la producción de miel, vamos a la polinización. Para cada momento hay algún manejo, algún detalle menor, pero también podemos producir material vivo y reinas. La curva de floración va a planificar, es una planificación según el pasto apícola que yo tenga en el entorno. Le decimos pasto apícola, es donde la abeja se va a ir a nutrir, ya sea de néctar o de polen. Después tenemos los recursos disponibles. Aquí entra la parte que uno tiene que tener, que a veces podemos tener todo estudiado, pero estos puntos son muy importantes. La economía, los recursos económicos que uno tenga, los recursos humanos, de tiempo, de material disponible. Material apícola, que la camioneta esté en condiciones, tener el tiempo, a ver qué tiempo tengo para hacerlo. A veces para muchos es una actividad secundaria, como lo fue para mí. Hoy por hoy vivo por y para la abeja, pero en algún momento fue una actividad secundaria. La pasión me llevó a que fuera, hoy por hoy, el trabajo el principal. Y bueno, planificación. A veces un fin de semana me llueve, la accesibilidad que tengo a dónde están las colmenas que estoy incentivando, porque en el principio, cuando uno empieza a tocar las colmenas, empieza a mover la colmena, empieza a nutrir, a dar jarabe, hay que tener cuidado. Uno no puede cortar el proceso, si no la colmena se clava de cabeza y ahí desordenamos la colmena, le cuesta levantar más que una colmena de campo. ¿Y qué hice mal? Bueno, no hice los deberes en el momento que había que hacerlo. Tener en cuenta el clima, como hablábamos hoy. ¿Qué herramienta el celular? Saber cómo va a ir la cosa para adelante. Si tengo que adelantarme o tengo que atrasarme un poquito. A veces no por madrugar amanece más temprano. ¿Cómo se comporta? Hoy lo tocamos al tema. ¿Cómo se comporta mi abeja frente a la floración? Conocer tu propia abeja. Saber si al menor estímulo se dispara en cría o es más cautelosa, desarrolla el nido, pero cuida lo que pone. Esas cosas, mi abeja, por ejemplo, es una abeja más nerviosa, se come todo y pone hasta la tabla. Hay cosas que uno tiene que saber cómo se comporta tu abeja al menor estímulo. Después, el acceso a los apiarios, como hablábamos hoy, que cuando nosotros vamos a estimular porque uno no necesita estimular todos los apiarios que tiene, los que sí va a apuntar a lo que hablábamos hoy, a la multiplicación, a lo que vamos a producir miel. Tal vez algunos apiarios no necesiten, bueno, en tal zona este apiario lo vamos a estimular después o lo podemos ayudar de otra manera, que les voy a contar también, cómo podemos ayudar a los otros apiarios a desarrollarse cuando podemos estimular a algunos nomás para eso. Bueno,
Acá leen un poco lo que son las estrategias que nosotros vamos a usar, si lo vamos a incentivar 25 días o 45 días antes. Vamos a tener distintas respuestas y vamos a tener en lo que es nuestra curva de floración, para explicar un poquito, del arranque de la curva, nosotros vamos a contar 25 o 45 días antes. ¿Por qué? Porque esto va ligado mucho a lo que es el ciclo biológico de la abeja. Cuando nosotros estimulamos 25 días antes, vamos a obtener una camada de abejas, y si lo hacemos 45, vamos a tener 2 camadas de abejas. Si ustedes siguen el ciclo biológico de la abeja, que ahora está plasmado en una fotito ahí, si tenemos 2 camadas, ¿por qué? Miren lo que les voy a contar. Cuando nosotros tengamos en cuenta, es una abeja que viene de invierno, ¿no? Nosotros la estimulamos, la primera camada de abejas va a ser criada por las abejas de invierno. Y la segunda camada de abejas, que sería la estimulación a los 45 días, ya va a ser criada por abejas que nosotros ya nacieron, son alimentadas por esas nodrizas nuevas, y es otra calidad de abeja. O sea, es mucho mejor. Es mucho mejor 2 camadas que una. Pero ¿qué pasa acá? Corremos el riesgo que el que tiene claro y el que no lo tiene, de cuando arranque la floración, se atrase un poquito en la de 45 días y nosotros tengamos que gastarle un poco más de jarabe, un poco más de proteínas para sostener esas 2 camadas hasta que enganche lo que es la floración. No sé si me explico, pero es más o menos para que tengan la idea. Ahora hay otras fotos que le van a ilustrar mejor, y tal vez depende de la finalidad que uno vaya a tener. Bueno, aquí un poco es conocer lo que es el ciclo biológico. Y miren qué interesante esto acá. Si vamos al renglón de arriba, nosotros vamos a estimular con un hidrolizado o un B-Power o un I-Jarabe. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a estimular lo que son las nodrizas esas, o la abeja de invierno, para que la estimulen a la reina a poner y empiezan a levantar las primeras camadas o huevitos, teniendo en cuenta que como no hay presencia de cría, ella va a empezar a ovopositar. Y esto es importantísimo, uno comenzar con un hidrolizado para poder que la abeja desarrolle las glándulas hipofaringias y glandulares, para empezar lo que es la producción activar la producción de jalea real, para tener buena jalea para criar esas pequeñas larvas. Después, cuando nace aquí en el día 21, uno va a tener la estrategia de darle una torta proteica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que desarrollar los cuerpos grasos que van a emerger esas pequeñas abejas. Tengan en cuenta, la torta proteica es la que va a alimentar a esa nodriza que van haciendo, que desde la hora 2 hasta el 5.º día tiene el mayor consumo de proteína. Por eso tiene que ser una torta buena, de calidad, y hasta el día 15, 18 consume mucha proteína, para las distintas funciones que va a realizar adentro de la colmena. Y aquí es más o menos la explicación de por qué, con cómo vamos a estimular. Aquí un poco de la estimulación. ¿Alguna pregunta hasta acá, si quieren hacerla? Te los vamos haciendo con Yanko ahora. La barra, como decimos en Uruguay, la barra está pegado con barro. Pero importantísimo, claro, importantísimo el estímulo de los que le vengo hablando, porque conjuntamente con este estímulo va a haber un trabajo sanitario. Vamos a tener que sacar un muestreo también en el arranque de la temporada, ¿tá?, para ver en qué posición estamos. Y como no hay presencia de cría, vamos a sacar solo 100 abejas para ver dónde estamos parados, qué cantidad, qué carga de barroa. La barroa en el despegue de la temporada va a estar todo sobre el lomo de la abeja. Muchos dicen en etapa forética. Y bueno, ahí nosotros sencillamente con un par de tiras de oxálico podemos lograr una sanidad casi perfecta. Vamos a terminar de ver la cantidad, obviamente, ver cómo estamos parados, qué cantidad de barroa tenemos, pero con 2 tiritas de oxálico en una cámara de cría que no hay presencia de cría, no hay problema. Volteamos toda la barroa que puede haber quedado de remanente de la invernada, que debe ser muy poca. Para explicar nomás. Bueno, aquí lo que tenemos es una estimulación temprana, que vamos a hacerla así. Cuando nosotros empezamos a estimular, nosotros le vamos a dar
menos cantidades, porciones, vamos a fingir lo que es una primavera, ¿tá? Dándole pequeñas estimulaciones, ¿tá? Pequeñas cantidades con más frecuencia, ¿tá? Primero empezamos con en medio litro de jarabe, un jarabe 2:1, hablamos de una cámara completa, empezamos con 5 ml hidrolizado por litro. Después vamos a aumentar la dosis, ¿tá? La frecuencia va a ser entre 4 y 6 días, la frecuencia de los días que uno va a darle el jarabe. Y después va a aumentar un poquito más la dosis, obviamente empieza la demanda, empieza a moverse el nido, empieza a circular la proteína, va a haber una proteína circulante, va a haber, el jarabe va a generar una humedad ambiente, que para las larvas es muy beneficioso, porque acuérdense, ¿no? Cuánto lo que necesita, qué humedad necesita el huevo para eclosionar, arriba de un 80-90% de humedad ambiente, entonces eso la va a ayudar, ese jarabe va a ayudar a eso, aparte de los carbohidratos, activan nosotros no vamos a generar un bloqueo, sino vamos a generar un estímulo, hasta llegar paulatinamente creciendo en cantidad de hidrolizado por litro a llegar a 10 ml. Depende si es un promotor L o un B-Power, cada uno va a manejarlo según su producto que tenga en la zona. Después llegamos a lo que es la tercera semana de estimulación. No paramos de estimular, seguimos estimulando. A la tercera semana van a empezar a nacer las primeras abejas. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle con la torta proteica, como les decía. Empiezan a nacer las primeras abejas y ahí tienen una foto que nada difícil es. Uno ya viene con el estímulo del hidrolizado, aumentándolo. Uno no arranca con 10, arranca de a poquito, porque después no tienen por qué arrancar con grandes cantidades, porque el efecto puede ser otro. Nosotros haciéndolo así, porque ya lo tenemos recontra comprobado, van a lograr un buen desarrollo de la cámara de cría, y las dosis de proteína circulante y vitaminas van a ser muy buenas y van a ser progresivas. Cuando llegamos a este momento, vamos a tener una torta proteica que tiene un 22, esa que yo les dije, de levadura de cerveza, que es muy fácil de conseguir, creo que en todos lados se consigue, y el azúcar impalpable, mitad, 50-50. Y lo ponen arriba de una servilleta sencillamente. Walter, un detalle importante, todo lo que es alimento, cuando le damos alimento o las tortas proteicas, que no toquen el remedio. Fundamental. Es muy importante eso, que muchas veces la ponemos y ponemos el remedio al lado y está tocando. Ojalá especialmente en los químicos que usamos, que no estén tocando las tortas proteicas Claro. no sé, las nutriciones que le demos, esa alimentación, porque si no la estamos contaminando y queremos hacerle un bien a una abeja joven y capaz que no le hacemos tanto bien. No le hacemos un tan bien, claro. En el caso, bien ahí, gracias Vicente. En el caso del oxálico, de los males del menor, como le decíamos ahora con Vicente, bueno, y ahí lo ven, importante eso que dice Vicente. Y hay otra cosa importante, gol de Argentina. Así que es el único equipo de América que nos queda. Nos queda la última bala. Ahí en la charla, pero tenemos que hinchar por Argentina. Si hubiera sido Perú, Chile, Colombia, Ecuador, ahí estamos con América, ¿verdad? Siempre. Ahí va. Bueno, dentro de lo que, ahora retomar, qué bueno eso. Dentro de lo que son los aportes, que aún no los tenemos, los aportes externos. Por eso nosotros estamos desarrollando esa colmena artificialmente para poder enganchar con lo que son las primeras floraciones. No es lo mismo una cámara de cría que se estimule con los aportes externos que uno desarrollar una colmena y aprovechar toda esa entrada y ese potencial que uno tiene. Si uno saca cuentas, le va a salir muy barato criar abejas para enganchar con la floración y poder aprovechar ese potencial, ya sean lo que le decía, como multiplicación o paquetear las colmenas para apoyar otras, por ejemplo, eso sería otra, como Yanko lo mostraba ayer, espectacularmente, como Yanko muestra cómo el desarrollo de esas cámaras de cría, que lo van a ver más adelante, lo podemos aprovechar ese potencial de abejas bien nutrido, bien desarrollado. Como les decía, las primeras camadas de nodriza bien nutridas, que no les falte nada.
a las futuras generaciones. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Miren las larvas, cómo quería mostrarles esta foto tan espectacular, de cómo la jalea, cómo imprime ya esa jalea, y esto se logra también artificialmente, hasta las primeras entradas. En mi caso, canola o colza, del arranque de la temporada. Miren cuando ya hay entrada, cuando no se corta la estimulación hasta que uno está seguro que la entrada está firme, que ustedes controlan que hay una buena reserva, hasta ahí no se corta. Capaz que si uno ve una pequeña entrada todavía le sigue una semanita más. Y la proporción de jarabe uno la va dando de acuerdo a el tamaño de la colmena. Una colmena de media cámara, uno empieza con 300 ml y ahí va creciendo, y de acuerdo a cómo va creciendo la colmena, no se corre el poncho, muchachos. Cuando uno estimula, uno tiene un ciclo biológico, uno tiene un parámetro, hasta acá llegó la abeja, uno no toma la decisión de correrlo al poncho. Uno lo que hace es subir la pollera de la base, del piso, unos 7 a 10 centímetros, que si la abeja nació, va a pasar por abajo del poncho, ¿tá? Y va a seguir poniendo del otro lado. Hay unos videos espectaculares, después si quieren entran al muro de nosotros y van a ver cómo la abeja pasó el poncho. En lo de Vicente tiene también alguna demostración en la cual la reina pasó para el otro lado, dejándole esa pequeña pollera, y la reina pasa y sigue poniendo del otro lado. Ahí ella tomó la decisión. Acuérdense que en primaveras tempranas todavía hace frío. Y si uno hace todo bien los deberes, estimula, le da la proteína y el error de correr el poncho puede enfriar o pinchar la colmena, como nosotros decimos. Es un error que a veces uno en el afán de vamos a más, podemos hacerlo mal. Y acuérdense, adentro del nido es carbohidratos, que son el jarabe en el caso, o las reservas de miel, la proteína circulante o la que está entrando, ¿tá? Pero también es humedad y temperatura controlada. Y si uno le agranda la casa, de una casa pequeña pasa a una casa muy grande, una pieza muy grande, se enfría la cosa. Y ya perdemos esa calidad de abeja que podía emerger de los panales. Y bueno. Walter, Sí. hay varias preguntas y se van a ir. En caso de usar bolsas para alimentar y están las curas, ¿contamina el alimento? Bueno, ahí, y la otra pregunta también dice, ¿se puede poner tablillas para barroa al mismo tiempo que ponemos incentivos como jarabe y torta? No sé, Yanko, te la tiro, que ¿estabas mirando el partido recién o no? No. No, Tuve que hacer una pausa. Está bien, pero ¿la contestás vos para que repartamos un poco? Sí, cómo no. Pero esperá que acá hay varias, hay de Barroa, las que yo estoy viendo. No, los de Barroa las dejamos porque quedaron ya se contestaron varias. Si no, Walter va a tener que estar hasta el próximo partido de Argentina. De Argentina. Tenemos que ir avanzando. Claro, acá sí se puede poner la tablilla para Barroa al mismo tiempo que podemos poner el incentivo de jarabe y torta. Exacto. Sí, se puede, ¿verdad? Y pero sí, no se puede. tocar. Lo que no hay que tocar, la salida del alimento, al final terminé contestando yo, la salida del alimento, Por eso. que no esté arriba de la tira, que gotee el jarabe de la bolsa justo arriba de la tira. Claro, ellas además no es un goteo, ella va a libar y va a cambiar. Vieron que hay un efecto ella lo liba, claro. y como es, y claro, ponemos en la guía donde está el espacio entre cuadro y cuadro, ahí va a ir el pinchacito en la bolsa. Por eso el cuidado que decía no estar arriba de la cura. Eso es importante. Tenemos mucho público argentino. Vamos ganando, carajo, viva Argentina. Yo te mandé la pregunta. Ahí va. Y había otra sobre el jarabe. ¿Lo viste vos, Yanko? Un poquito más arriba. A ver, yo no la puedo bajar en el computador, no sé qué me pasó hoy. Buenas noches. Uno sí alimentaba solo con jarabe o algo así, para que disculpen cuando se quedan para atrás las preguntas, porque si no es un ping-pong Claro. En la medida que avanzamos, tenemos que seguir avanzando con la charla.
Claro, hay un detalle ahí Solo... que siempre lo hemos hablado. ¿Sí? Ah, perdón. Dale, Jean. No, porque la de solo con jarabe era que preguntó que la... no, que solo con jarabe, en realidad es jarabe con hidrolizado, hasta que nace la primera generación de abejas jóvenes, porque la torta proteica, la abeja adulta, digamos, la abeja consume proteínas en los primeros días de vida nomás, ¿está? Hasta los primeros 5 o 6 días. Después no está preparada para metabolizar la proteína, ¿no? O sea, es contraproducente porque la abeja vieja está preparada así para consumir y metabolizar carbohidratos, o sea, azúcares, pero no proteína. Cambia la estructura un poco. Lo que no cambió ahí fue a su tiempo. Entonces, el hidrolizado lo que hace, ¿por qué eso el hidrolizado? Porque también venimos con una abeja de atrás que viene en etapa sin cría, o sea, que es una nodriza vieja, digamos, que lo que le da esa condición es un tema hormonal que se llama vitelogenina, en realidad son proteínas. Ahí va. Bueno, no vamos a andar demasiado en eso, pero que se formaron en tiempo anterior, en el otoño, cuando la colmena se cerró, formó sus cuerpos grasos y demás. Y lo que hacen los hidrolizados al ser aminoácido es promover las secreciones de jalea real, fundamental, cera también, pero lo que más necesitamos nosotros es la secreción de jalea real para que puedan alimentar esas primeras larvas hasta que nazcan las primeras abejas nodrizas. O sea, son las nodrizas del arranque. Son abejas que tienen 100 días o más a veces, pero sin embargo van a actuar como nodriza, van a tener que ser las primeras nodrizas. Entonces el hidrolizado es muy bueno en esta etapa, porque esa abeja también necesita estar bien fuerte para poder dar el último, digamos, el último esfuerzo antes de que empiecen a morir. Pasa un poco lo que vos hablabas ayer, Yanko, con los paquetes, salvando la distancia. Uno nutre esa abeja, salvando la distancia, la diferencia entre que son abejas más nuevas las que usás para el paquete y esto, pero el escalón entre las que van a emerger y las que van y la abeja que va a sostener, ya sean las colmenas o el paquete, tienen que soportar esos días para que nazca esta otra abeja y ahí arrancar el ciclo de la remesa entre las que nacen y las que, bueno, las que sucumben o mueren. Es más o menos la idea también, ¿no, Yanko? Exactamente. Claro, la idea es justamente aplicar proteína a las tortas proteicas o bueno, los polvos, a no ser que sean aminoácidos, como, bueno, Vicente tiene, ahí en Chile hay uno ahí que, a no ser que sean aminoácidos, que es lo que le damos en los hidrolizados, claro, que ya los aminoácidos son la estructura de la proteína en realidad. El tema es que la abeja adulta, como decía, no puede metabolizar esas proteínas y volverlas a su cuerpo, o sea, en hemolinfa. ¿Me deja aclarar una cosa? Capaz que como simplificándola, de repente no complicando mucho los términos, porque si no, bien fácil. La torta proteica es un proceso. La abeja que consume torta proteica nos sirve. Tengo un bache para que los que no son de Uruguay y Argentina, porque no todos los países, por ejemplo en Chile no se usa el término bache. Ese bache, cuando yo llego con una torta proteica, ese momento que hay esa bajada, ahí súper bien Walter, que está bajando, si yo le doy una torta proteica ahí, en la bajada, la torta proteica va a estar haciendo efecto cuando estoy en la mitad del repecho, en la mitad de la subida. Entonces la torta proteica tiene que ir en la bajada. Entonces, diferente es los aminoácidos. Como bien explicaba Yanko y Walter, los aminoácidos son directos y hay distintas situaciones, que también Walter comentó algo al principio, que era que ojalá tengamos 2 generaciones de abejas. ¿Por qué? Nosotros con los hidrolizados mejoramos la nutrición de la jalea, pero la estamos mejorando con una abeja que no puede sacar el 100%
del provecho de ese aminoácido. Entonces, por ejemplo, en la cría de reinas, cuando nosotros le ponemos un hidrolizado, un promotor, para que simplificarlo, un promotor, y no hay los dos cambios de generación, para las abejas alcanza para criarla, pero para una reina no alcanza. Vamos a tener problemas de nacimientos o problemas de reinas pequeñas. Entonces, cuando hablamos de hidrolizados, eso es derecho, como dice Gabriel Sarlo, un amigo de todos nosotros, es derecho a la avena. ¿Y qué significa eso? Que yo se lo doy en el agujero del bache, en la caída de la curva que mostró Walter, y en ese momento es muy probable que un día o dos tenga el efecto, mientras que la torta va a demorar para que haya ese efecto. Y otro punto sumamente importante es cómo lo doy. Cuando estoy en el fondo de la curva de floración, en ese momento, es bueno que sea una forma que muchas abejas lo absorben rápido, porque si lo pongo en un alimentador y lo consumen muy lento, evidentemente que también vamos a perder el momento que lo necesita y lo voy a estar mezclando con el momento de abundancia. Y ahí puede aparecer como contaminante en la misma miel también. Seguro. Es fascinante el tema ese, pero hay que entender eso. Las tortas no son magia. Nosotros en América Latina usamos tortas de 150, 200 gramos, y comparamos como que los mismos resultados que una torta que uno ve en Estados Unidos que echan una palada, como mencionamos. Entonces, claro, agarran el bate, el repecho, la bajada y todo funciona. Pero nosotros le damos muy justo. Entonces, acuérdense de eso. Para que todos entiendan su zona. Cuando estoy en el fondo, estoy tarde con la torta. Entonces ahí los hidrolizaba. Claro, bien, perfecto. Y la categoría de abejas que queremos impactar también es importante, ¿no, Vicente? Hablamos de que le llega a todas, el hidrolizado le llega a todas las abejas. Y la torta es puntual. Un poco la importancia del polen. Ya no, ustedes ven que hay un sentido de que está agradable el ambiente, que la entrada de polen, hasta ustedes ven los huevos están como encendidos, a veces de una reina de 2 años y tiene una muy buena postura y una muy buena calidad de huevo. Pero eso pasa porque no hubo un déficit nutricional. No, tal vez una seca, por ejemplo, envejécela. Si uno no tiene los cuidados, los recaudos, puede envejecer la reina también. Un detalle no menor que lo hablábamos con Vicente también. Entonces, y afectar la calidad de la postura o del huevo, de la calidad de esa reina, para que lo tengan en cuenta nomás como detalle. Pero la importancia de lo que es el polen, en lo que es la calidad de todo ese ciclo que nosotros venimos encendiendo, fundamental. Juan Carlos Quirós, porque se nos va el tema, cuando formamos núcleos en la temporada, ¿sería recomendable estimular para avanzar en llenar la cámara? Sin duda. Dependiendo de la floración que tenga, a veces el entorno lo hace fácil, porque hay entrada de los dos aportes, como le decía. A veces, ayer lo tocó Yanko en algún momento, se puede desarrollarse solo el paquete y el núcleo es igual. Por eso, si uno agarra un núcleo temprano, teniendo en cuenta la entrada de polen y de néctar, el núcleo sale solito. Completa sus 4 cuadros y después ya lo pasas a cámara. Y si uno tiene un bache, uno apoya con un jarabe, con una proteína, uno sabe la carencia que tiene el entorno y uno puede seguir desarrollando, sosteniendo ese crecimiento, o un crecimiento sostenido con el aporte, ya sé. Y a veces no es necesario grandes cantidades, sino darlo en el momento justo, como decía Vicente, o saber a dónde apuntar. Acá una intervención, Walter. Pregunta Miguel Luanzani si tenemos colmenas con buena reserva de miel, si es necesario incentivar o si puedo incentivar o no. Bueno, yo le contestaría quizá que depende el objetivo, porque si tiene buena reserva puede estimular, sí, porque las reservas las va a transformar en cría, pero bueno, va a depender el objetivo de él, si quiere producir miel en colza, por ejemplo, en canola, que es la floración que tenemos pronto, porque es de Uruguay, por eso estoy hablando así. Ahí va, sí. Va a tener que sí, si quiere tener más abejas, va a tener que estimularla antes, ¿no? Sin duda. Si por no, eso hablábamos de los objetivos hoy. Claro. Por eso hablábamos hoy de los objetivos. A ver, vuelvo un poquito para atrás. A ver, aquí.
Hoy hablábamos de los objetivos, la multiplicación, miel, polinización, reinas, material. Los objetivos que vamos, ¿a dónde trazamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos sacar miel de colza? Bueno, tenemos que estimular. ¿Para qué? Para desarrollar y que la colmena entre con una boca, como dice Gabriel Sarlo, entrar con una boca gigante. Bueno, aquí un poco retomando la charla, en lo que son la expresión del buen balance proteico que uno tiene adentro de la colmena, se va a expresar en los zánganos. Cuando ustedes tienen una alta proteína circulante, la reina ya va a empezar a poner huevo de zángano, ya le va a estirar, van a tener muy buena abeja cerera, va a empezar a ver un estire. Esas cosas que nosotros empezamos a ver, esto está, bueno, uno tiene una buena limpieza y se va a expresar en algo como esto. Cuando uno tiene una abeja limpia y todo el estímulo que uno le vaya a dar, lo vamos a ver inmediatamente, enseguida vamos a ver, si no tenemos problemas sanitarios, si la abeja viene gordita, viene bien saneada y viene estimulada con las proteínas y todo lo que necesita, que no le falte nada, nosotros vamos a tener algo como esto. Entre otras, una buena cera, los cabezales gordos, blanqueando, y ya enganchando con lo que es la entrada. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que hablábamos hoy, algunos puntos sobre lo que es el manejo de poncho. Acá les mostramos, en esta foto, que sacamos con Yanko, por ejemplo, el tamaño del poncho, que hoy lo preguntaban, y después cómo va el poncho. Nosotros lo pusimos así para mostrar cómo denuncian las esquinas la humedad. El poncho no va así, el poncho se lo gira, va al revés el poncho. Y quedan los escapes de humedad en las esquinas acá y podemos lograr, pero esta denuncia de la humedad, ¿a dónde piensan que va a ir a parar la humedad esta? Va a ir a la tabla, a la humedad va a ir a desarrollar hongos y todo, y no es bueno para la colmena. Es bueno que haya humedad dentro del nido, pero una humedad controlada. ¿tá? Conserva el calor, es cierto, en lo que es el nido, lo conserva, ayuda a conservar el calor. Hablaban en algún estudio de Randy Oliver, por ejemplo, que el nido está en 24 grados en el centro y después en las periferias 10 grados y la abeja se mueve y oxigena ese bolo invernal. Hay distintos parámetros, sería cuestión de medir en cada zona, en cada país, y debe ser diferente como el bolo invernal conserva la temperatura, como esto es para verlo. Reduce la condensación de humedad, como le decíamos, el poncho no genera humedad, el poncho denuncia donde hay humedad, por eso es la muestra de esa. Y también disminuye también lo que es el consumo de reservas. Si uno, como les decía hoy, si uno tiene una casa grande, y obviamente que para calentar esa casa tiene que haber mucho más consumo de reserva, o más cantidad de leña hay que quemar para calentarla. Si uno es más chica, menos consumo energético o en el caso de miel o los jarabes que nosotros podamos llegar a poner. Favorece la supervivencia y el desarrollo del nido al inicio de la primavera. ¿Cómo no? Es una cosa que, ¿cómo no va a favorecer? Si, así como les decíamos, en lo que es correr la pollera, levantarla un poquito y dejar que la abeja se exprese, que la reina pase y ponga del otro lado. Ya al tener abeja cerera que estire, uno le pone una planchita y la abeja va a hacer su trabajo, le va a estirar y la reina va a pasar a opositar. Eso en cuanto a lo del poncho. Aquí algunas fotos que me pasó Vicente sobre cómo denuncian la humedad. Cuando uno empieza a estimular también aparecen las humedades en distintas partes y denuncia ese movimiento. Ustedes no sé si vieron en invierno, por ejemplo, cuando uno empieza a estimular o cuando se empieza a mover la colmena, cuando caen las heladas, en el techo marca el círculo de dónde está el nido de cría. Lo denuncia en el techo de chapa, sobre todo cuando cae una buena helada, ustedes van al campo y lo van a ver. Blanquea todo y tienen plasmado lo que es el circulito con el dónde está el nido de cría. Eso es bien interesante de ver, sobre todo ahora en esta temporada, por lo menos en esta zona. Acá hay otra pregunta, Walter. Dale. De Arthur. Consulta para qué sirven qué función cumplen los distintos tipos de jarabe. 1 a 1, ¿para qué es? El 2 a 1 o 3 a 1. ¿Qué funciones cumple cada uno de ellos? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros cuando estimulamos o cuando bloqueamos, usamos un jarabe 2 a 1. ¿tá? Hay lugares que los preparan 3 a 1.
está más denso. Hay lugares que por el momento, la economía hoy por hoy, pero nosotros logramos un trabajo efectivo con un 2-1. El 1-1 no genera tanta, no genera, no va a generar reserva, va a haber un circulante, pero no en realidad no le veo ser, a no ser, les cuento, en veranos muy jodido, así, que hay mucha seca o algún jarabe de esos, pero más cumple una función de hidratar lo que es la colmena y no le aporta nada de carbohidrato a la colmena el 1-1, en mi entender, ojo. Pero creo, no sé si alguno tiene otra opinión, Yanko o Vicente, pero para mí el 2-1 y en algunos lugares el 3-1 sí es eficaz. Sí, el hecho es de que a veces cuando tú das 2-1 o 3-1 lo llega a acumular en los panales. Exacto. No solo sirve entonces cuando tú quieras utilizar para producción de miel, vas a tener azúcar acumulado, jarabe acumulado, entonces es un conveniente. En cambio, el 1-1 también es utilizado en algunos lugares para el inicio de la campaña, que es muy parecido a lo que es el néctar de las flores, entonces eso simula. Sí, si me dejan opinar, el 1-300 es un punto como de equilibrio en el alimento. Entonces, cuando he hecho 1-1 es porque tengo reserva adentro. O una muy buena entrada en una zona que tengo un buen clima. Si no lo tengo, lo más seguro es 1,3 kg por 1 de agua. Eso es como un límite, con eso hasta estiran cera. Con el 1-1 es demasiado 80 y si nos equivocamos y tenemos poca reserva y viene un tiempo malo, un clima malo, puede llegar a ser peligroso. Pero es mucho más estimulante. Y el 2-1 también porque hoy justamente varios apicultores que me preguntaron por el tema de la fructosa, a veces para alimentar, para que lo guarden como reserva, es mejor fructosa que jarabe de azúcar. Pero funcionan bien en la medida que tengamos claro, cuando hablamos de algo muy suave como un 1-1, es muy importante tener claro, o tengo una entrada de néctar que acompaña, o tengo reserva en la colmena. Y cuando hablamos de que, porque además creo yo que también hay que ver el bolsillo del apicultor, ¿no? Yo metí la mano en el bolsillo y estaba así. Entonces, si no lo tengo y no puedo echar el 2-1 y tengo algo de reserva, siempre es más seguro 1,3 kg contra 1 de agua. Sí. Y va a depender también el país, la zona, eso de cada, hay temperatura más elevada, menos elevada. Cuando la abeja necesita esa energía para el arranque, con la reserva justa o no, o tal vez tenga buena reserva, logramos el desarrollo de esa cámara. Cuando las temperaturas, como decía Vicente, son más estables en algunos países, todo va a depender del lugar. También juega un papel importantísimo. El clima, la zona, juega un papel determinante. Y cada uno hacer pruebas también. Eso no está mal. ¿Qué me funciona mejor? ¿Cómo se desarrolla? Probar con 2 o 3 colmenas que estén en situación igual, con reina nueva, más o menos bien bloqueadas, que estén más o menos en los parámetros justos, y probar, estimular con ambos y ver el desarrollo. A ver cuál me resulta más. Eso no está mal hacerlo. Uno tiene que a veces ponerse la camiseta de investigador y ver, como apicultor, cuál es la que le anda mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé si hay alguna otra pregunta o seguimos adelante. No, simplemente agregar, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me está quedando, el tema es muy nutritivo, ¿no? Es un tema que da para pellizcar de todos lados, ¿no? Sí. Y estoy seguro que a Yanko le pasa lo mismo y a Walter, como decimos, todo esto que podríamos agregar. Seguro, uno le queda. Y que podríamos quedarnos aquí hablando solamente de esta parte y no seguir avanzando. Sí. Pero la idea es que terminamos una idea, pero es mucho más que eso, depende de cada lugar, cada zona, cada momento, de un año a otro también puede haber variantes. Sin duda. Y claramente que también que todo lo que estamos hablando como mágico del jarabe, también depende de lo que Walter dijo al principio, ¿no? Una reina nueva y buena sanidad. Eso no hay que olvidarse, porque con el jarabe no arreglamos eso. No.
No es la magia. La magia lo puede dar una reina nueva y la buena sanidad. Pero sin duda van todas enganchadas del manejo, de la mano, del poncho, de la proteína que uno le da en el momento justo, en los momentos justos, como decía Vicente, y como habló Yanko hoy también de las curas. Tocamos varios puntos, pero todos, cada uno, si usted lo ve, engancha uno con otro. Aquí un poco los tipos de colmena. Hay una pregunta, Walter, también. Sí. Hay alguien que pregunta por el jarabe de alta fructosa y la sacarosa. Pregunta por la cantidad de carbohidratos que aporta. En realidad, bueno, el jarabe 55 aporta más carbohidratos, un 75%, y el jarabe 2-1, un 66-67%. Ahí va, perfecto. Para que tengan una noción de los azúcares. Y uno es sacarosa, y la otra es fructosa y glucosa. Sí, ya están desdoblados. Ya están desdoblados, sí, tienen su pro y sus contras, sus ventajas, Sí, pero bueno. Eso, a modo de comentario ahí, eso va a depender para bloquear acá yo no lo uso hace años por un tema de costo, porque es muy, muy alto, es muy grande la diferencia con el azúcar, con la sacarosa, pero yo considero que el jarabe de alta fructosa 55 da mejores resultados para el bloqueo. Y para el pillaje también, hay que tenerlo en cuenta eso. Sí. Hay una gráfica de Pablo Julián ahí que creo que vos la tenés por ahí, Walter. Sí, no sé si la tendría acá, no sé si la subí a esta, pero está. porque se iba a hacer un poco larga el comentario, Vale. pero sí, cuando uno empieza a incentivar o empieza a alimentar, esa sería la del cierre del fin de la temporada, el consumo, como el gasto energético que tiene para poner las reservas, eso está bueno, después si lo podemos hablar en otro momento. Bueno, acá volvimos a lo que es la clasificación de colmena. Cuando Perdona, nosotros... antes que se vaya, te vamos a volver loco, Walter. Antes que se vaya, bueno, un tremendo homenaje a Pablo Julián y bueno, y a César Palacios también. Sin duda. Grandes que nos han ido dejando y que bueno, que son tremendamente importantes para la apicultura de ayer y de hoy, y probablemente del mañana también los vamos a recordar. Sin duda. Por supuesto. Y hay una pregunta ahí de Costa Rica, de Julio Zúñiga. En Costa Rica se distribuye Ultra VIP con 60% de proteína. ¿Podría mezclar ese producto con otros suplementos? Me voy a tomar el atrevimiento de contestarlo que no, porque si le agrego otro suplemento que tiene proteína, voy a seguir subiéndolo. Entonces, eso hay que bajarlo probablemente con azúcares. Para llevarlo a algo razonable. 60% es muy alto. Muy alto y le va a quedar muy caro. Él tiene que manejar muy caro. Y lo va a poder utilizar mucho mejor. Claro. Ahí tal vez, yo no me acuerdo, porque cuando estuvimos hicimos el cálculo y yo aproveché y hablé con Gabriel Sarlo, lo hicimos juntos. Pero ahí en la Cámara de Comercio seguro que se comunica y lo tienen, y si no, después encantado, si me escribe lo busco y le paso cómo hay que diluirlo a esa proteína. Pero no hay que, en las proteínas muy altas como de 60%, no podemos agregar otra porque si no seguimos sumando. Claro, y la idea, acuérdense, es de tener un 25% de proteína cruda, o en el caso de proteína para poner arriba las colmenas. Eso 66, si ustedes... ¿60% tiene de proteína? Yo sí. No. ¿Sí? Wow. Estamos hablando del Ultra VIP, ¿no? Ajá. Es una locura. Sí. Viene para diluirla con azúcar, con fructosa, originalmente. Bueno, ahí está, sí. Está. Ahí va. Acá un poco, retomando la charla, tomamos en cuenta los parámetros que habíamos tomado en la invernada, clasificación de colmena, y acá tenemos lo que hablábamos hoy, del potencial productivo que vamos a tener los apiarios. Cuando nosotros incentivamos, ustedes ven ahí que las colmenas tipo 1 y 2 son con las que vamos a trabajar de la misma manera, algunas incentivando antes, como les mostraba en alguna diapositiva anterior, y otras incentivándola un poco después, para que se sostengan y enganchen lo que es la floración. Las tipo 3 las vamos a trabajar, pero de otra manera. Las vamos a clasificar, las vamos a poner en otro lugar en el cual nosotros podamos tener acceso también
pero va a ser otro el trabajo que le vamos a hacer. Acuérdense que las tipo 3, por lo general en la primavera, nos llevan toda la primavera a levantar las colmenas. Y estamos obligados a hacerle un recambio de reina y si nosotros hacemos el mismo trabajo en todas, le vamos a gastar la misma proteína, les vamos a gastar la misma carbohidratos y no vamos a obtener los resultados que queremos. Entonces, a tener cuidado. Estas dos le gastamos, le apostamos todas las fichas. Las otras no las vamos a desentender, las vamos a atender de otra manera. Como les decía, las tipo 1 nosotros las podemos incentivar, como les decía, la estrategia es 25 días antes. ¿Por qué? Al estar más poblada, un estímulo 25 días antes está muy bien. Y las otras que son tipo 2, unos 40 días antes. ¿Por qué? Porque le vamos a obligar a que vamos a estimular a que tenga un desarrollo para que lleguen en condiciones similares, no iguales, porque aquí ya va a haber 2 camadas de cría que van a estar emergiendo y aquí vamos a tener una. Pero lo que compensa es el volumen de abeja. Aquí nosotros le queríamos mostrar un poquito cómo fue un desarrollo saliendo de una seca. Me pareció que estuvo muy bueno esto hacerlo, sobre lo que nosotros hicimos al 3 del 5, que es lo que es la invernada. Ahí ya estamos en mayo, estamos fin de mayo, estamos principio de mayo, perdón. Lo que nosotros le fuimos aportando, un polvo proteico, un jarabe 2-1, para empezar a bloquear unos núcleos de 5 cuadros, que ahora le vamos a mostrar. Y después comenzamos, ahí por el 18, aquí le dimos 4 kilos de jarabe, 4 kilos de alimento, para poder bloquear esa unidad. Y después empezamos a estimularla con 300 gramos con bolsitas y 5 ml y fuimos aumentando hasta que logramos en esta fecha, que ya vimos que había presencia de cría, de nacimiento de abejas, empezamos a utilizar los polvos. Miren, estas son las bolsitas que nosotros usamos el día 0, cuando empezamos a estimular estas pequeñas unidades, que ustedes lo van a ver. ¿Por qué no la ponemos en bolsita y no en el alimentador? Porque en la salida del invierno, hace mucho frío todavía, podemos ahogar abejas. Si algún núcleo de esto está media débil la abeja, podemos ahogarlo, el mismo frío lo puede. Pero como son pequeñas cantidades, como decíamos hoy, pinchamos en el corredor pequeños agujeritos donde ella va a libar de ahí y se va a empezar, ese hidrolizado va a empezar a circular en lo que es la unidad. Ahí hoy preguntaban por ¿cómo es? La rejilla que junta el propóleo, la rejilla de propóleo. Aquí tenemos el nylon y por arriba va la rejilla de propóleo. No la usamos como poncho. Esto es un momento de apertura del nido, pero de una colmena más grande. También le queríamos mostrar la reserva en la vuelta, en lo que es el aro de sobrevivencia, y después tenemos, bueno, lo que es la apertura del nido, momento ideal para uno, a la segunda estimulada, encontrar esto. A la segunda vez que estimulamos, encontrar esto, y momento ideal para uno, colocarle una cura de oxálico, como lo habíamos hablado hoy. El estado larval al inicio, la importancia del aro de supervivencia, momento estratégico para el control de varroa y previo monitoreo, lo que hablábamos hoy. Aquí algunos tipos de torta que nosotros venimos a los 20 días, como le decíamos, queríamos hacerlo más gráfico. Puede ser una torta que es el polvo 50-50, que nosotros les nombramos hoy, de levadura cerveza y acompañado, o puede ser unas tortas comerciales que vienen también. ¿Cómo las colocamos? No las colocamos de chato, sino entre los cuadros, donde nosotros detectamos dónde está la postura, donde va a estar previo al operculado, que es donde llama la nodriza y a donde está el mayor consumo. Ahí la colocamos la tortita. Acuérdense de eso también. Nosotros no la colocamos de chato arriba de los cabezales porque genera hongos y si demoran en comerla, nosotros sí logramos, con las pruebas que hicimos, que la fueran consumiendo. Y ahí ustedes ven la humedad que tiene. Otra forma de darlo es con el palito arriba. Logramos me río porque, o sea, eso lo solucionás en el momento. Miren que los techos nuestros tienen unos bastidores en los cuales nosotros logramos hacer como una camarita en la cual nosotros no queda recostado a los cabezales y permite el acceso de ese polvo que nosotros le acabamos de nombrar, que en un primer momento lo dábamos con una servilleta, ahora el nido ya se expandió un poquito. Y lo genial de esto es que la abeja se le pega a los pelitos de las abejas, hay como una atracción ahí de los pelitos, y entre ellas se limpian, y ahí el circulante de proteína, nosotros empezamos, por ejemplo, en la foto a la izquierda, con 50 gramos, un tarrito de 50 gramos, y después vamos agrandando las cantidades
y dependiendo del nido, es la cantidad que le damos. Ahí ven el balde, cómo está, y nada más es que es levadura de cerveza y azúcar impalpable. Otra forma de darlo, cuando uno tiene una cámara de cría completa, a veces lo hacemos hasta con una miel buena, le ponemos la miel, ella la regula mucho más el consumo. Cuando uno le da tipo la bolsita de miel de 2 kilos, por ejemplo, se la pone sobre la cámara de cría, ella la regula mucho más que el jarabe. El jarabe al rato desaparece, lo puede acopiar. Obviamente que ese consumo que hay para el estímulo, o si uno ve que